Vamos a abrir la Biblia en el libro de Juan, por favor. Rápido, los que tengan Biblia. A ver, ¿quién tiene Biblia? ¿Nadie tiene Biblia, el pastor nomás? Tienen Biblia, pero sí que buscar. No, este es un recuerdo, todos sentados. Busquen la Biblia. Claro, esto es en un tiempo donde se nos llovió el salón. Recuerdo. Después les voy a volver a hablar cuando estemos en el salón ya grande. Ustedes lo terminan. Bien, vamos a comenzar orando al Señor. Señor, te damos gracias, Padre Santo, por este momento, Señor. Señor, queremos darte gracias, Señor, porque nada nos detiene, Señor Padre Santo. Y aún, Señor, con las circunstancias, Señor Padre, de tener en contra, Señor, de que se llueve, Padre Santo, el salón, se llueve tu iglesia, Señor Padre, eso no importa, Señor Padre. Nos hemos juntado, Señor, a buscar de tu palabra, nos hemos juntado, Señor, Padre Santo, a bendecir tu nombre, Señor. Padre, y en esta hora yo quiero que tú premies la fidelidad de cada uno de los que está aquí, Señor Padre Santo, que se ha tomado un colectivo o lo que sea, Padre, que tú bendigas, Señor, la fidelidad, Señor Padre Santo. Señor, en esta hora te rogamos, Señor mi Dios, que tú abras nuestra mente y nuestro corazón, Señor, al poder recibir tu palabra, Señor Padre, que cada uno pueda atesorarla en su corazón, Señor Padre Santo. En el nombre poderoso de Jesús, amén y amén. Bien. Yo quiero que me presten atención a lo que yo les voy a leer. Seguramente algunos ya lo deben conocer, algunos de los nombres que yo voy a dar, y capaz que hasta conoce la historia, pero tiene que ver con lo que hoy se va a hablar. Yo le puse al título del mensaje, Yo puedo, en 2 palabras. En el libro de Juan, para que lo vayan buscando, el capítulo 6, Juan capítulo 6. Miren lo que dice, cómo llama esto. Tomás Alva Edison dice, fue descrito por uno de sus maestros como un alumno estéril e improductivo, infantil y lento para aprender. Su propio padre casi lo convence de ser un necio, pero gracias a uno de sus inventos, hoy día podemos recibir el beneficio del bombillo y la distribución de la electricidad. Por otro lado, Albert Einstein, sus padres tenían miedo de que él fuera un estúpido. Le iba tan mal en la escuela secundaria que su maestro constantemente lo animaba a abandonarla. En una oportunidad, el maestro le dijo, «Hey, Einstein, usted nunca va a lograr nada en la vida». Sin embargo, como sabemos, terminó desarrollando la teoría de la relatividad. Por otra parte, Walt Disney un día trató de conseguir un trabajo de dibujante en un periódico, pero le dijeron que se dedicara mejor a otra cosa, porque él no sabía dibujar. Hoy es celebrado por el ser un gran caricaturista, el creador de los parques temáticos de Disney World, cantidad de películas animadas y creador del personaje célebres, obviamente como Mickey Mouse y un montón de cosas más. Y por último, Abraham Lincoln fue candidato a presidente de los Estados Unidos en varias oportunidades y fracasó, debido a que la gente lo veía como demasiado sencillo. Aún así, él no desistió de su empeño y en 1860 se convirtió en el 16º presidente de los Estados Unidos y el primero por el Partido Republicano. En 1864 fue reelegido para un segundo periodo. Lincoln fue uno de los presidentes más sobresalientes de la nación de los Estados Unidos. Ustedes van a preguntar qué tienen que ver estos personajes con lo que hoy tenemos para decir. Tiene mucho que ver. Hay algo en común que tiene cada uno de ellos, que de una o de otra manera siempre fueron rechazados o por los padres o por la sociedad, y siempre hubo voces en su mente y en su interior que le dijeron, sos un inútil, sos un fracaso, no vas a poder, nunca lo vas a lograr. Pero hay algo que también los une, es que ninguno de ellos desistió y todos siempre siguieron adelante. Nunca se olvidaron, como se llama, del propósito, siguen adelante y hoy son hombres reconocidos a nivel mundial, donde la historia nunca los va a poder abandonar. Aún gente maestros que le han dicho abandona la escuela, padres que lo han tratado de estúpido, y en un montón de ocasiones nosotros vamos por la vida escuchando un montón de voces. Yo me acuerdo que cuando fui hasta 9º año, jamás en mi vida sabía lo que era llevarse una materia, y cuando entro a una escuela técnica, a una escuela secundaria, me doy cuenta de que era un estúpido en los números. Por primera vez me llevo una materia física, la llevé 3 años, hasta el 3er año polimodal, no la tuve previa, me di cuenta que no era bueno en los números, y eso me hacía poner mal. Después iba en el colegio y mi mamá siempre me decía, ¿por qué no saliste a tu abuelo? Me decía, ¿por qué no saliste a tu papá? Mi abuelo paterno era un buen jugador de fútbol, el nieto no sabe jugar al fútbol.
mi padre era un buen guitarrista y no tengo tal vez el talento de guitarrista. Y esas cosas siempre me decían de que hay cosas que yo no podía hacer y me sentía de alguna manera fracasado o sin cosas, como se llama, por poder luchar en la vida. Y dice, como se llama, yo quiero que en el libro de San Juan, el capítulo 6 y el versículo 40, dice, y estaba, vamos a leer esta palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y esta dice, es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él, tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Murmuraban, dice la Biblia, entonces de Él los judíos, porque había dicho, yo soy el pan que descendió del cielo. Y decían, ¿no es este Jesús, el hijo de José, cuyo padre y madre nosotros conocemos? ¿Cómo pues dice este, del cielo he descendido? El título del mensaje que tiene esto, dice, la gente busca a Jesús, y después dice, Jesús el pan de vida. El Señor comienza a hablarle a la gente comienza a buscar al Señor, porque el Señor comienza a hacer milagros, comienza a hacer maravillas, comienza a hacer un montón de cosas, y la gente comienza a buscarlo al Señor. Y de repente, Él se confiesa como el pan de vida, como el enviado del cielo, como el Mesías, como el unigénito, como el Hijo del Padre. Y por consecuencia, los judíos no le creen. Y lo que dicen, ¿acaso no es este el hijo del carpintero? El hijo de María y de José, aquel que es bueno haciendo sillas, aquel que es bueno haciendo madera. ¿Cómo puede ser que ahora se haga el Hijo de Dios? Y en un montón de ocasiones nosotros nos encontramos así en la vida, que de repente venimos a la iglesia, conocemos al Señor, y en la iglesia te dicen, vamos, vos podés, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, hay esperanza, pero afuera de la iglesia siempre hay cosas que nos dicen. Siempre en el trabajo te pueden decir, conozco tu pasado, no te puedes hacer el cristiano ahora. Hay cosas en nuestra mente o en nuestros recuerdos que tal vez afecten. Hay voces internas en nuestro corazón y en nuestra mente que a veces nos dicen yo no puedo. Esta es tu realidad, no tu realidad es la otra. Y en la iglesia venimos y nuestros pastores nos dicen hay propósito de Dios. Hay voces internas o externas que te dicen no podés, no hay propósito. Para que hay gente que puede decir la verdad es que estoy podrido de trabajar, he estudiado y realmente no consigo un buen trabajo, y son voces que uno tiene que aprender a morir, voces que uno de repente se encuentra y lo hacen sentir mal. Tenemos que desarrollar, y acá donde dice tenemos que desarrollar nuestro potencial. Potencial proviene de potencia, se refiere a una capacidad sumamente fuerte o potente que permanece dormida, es algo que tiene poder, pero que aún no se ha manifestado, no ha salido a la luz o no ha cobrado vida. Es algo que existe como una posibilidad, pero aún no como una realidad. Y eso es lo que tenemos cada uno de nosotros. Muchas veces el pastor dijo, hay un potencial en cada uno de nosotros. El tema es de que nosotros no lo descubrimos. El tema es que nosotros no vemos más allá de nuestros ojos. La otra vez le pregunto al pastor, ¿quién fue la persona que una vez lo criticó por dejarme subir un púlpito cuando no estaba recién casado? Y de repente yo me doy cuenta de que a veces uno tiene que aprender a ver más allá de lo que nuestros ojos miran. Y a veces nos cuesta mirar más allá de lo que nuestros ojos miran. Dice, dos tipos de potencial, el natural y el espiritual. Y el mejor ejemplo es nuestro Señor Jesucristo. El Señor Jesús se cría como cualquiera de nosotros y toma el oficio de carpintero no por ser hijo de sangre de José, sino porque el ambiente donde él vivía, el padre o padrastro o aquel padre que lo cría es carpintero y él toma el oficio por herencia. Pero eso no le hace la diferencia, eso no marca su destino. Nadie que es abogado puede decir yo soy abogado. Simplemente tiene el oficio. Aquellos que somos pastores, los que son pastores, no pueden decir yo soy pastor, soy el ungido de Dios, porque ese es su oficio espiritual. De repente nos encontramos un martes que la pastora se quita la túnica de pastora y simplemente se mete en una cocina y cocina para los hermanos. Y de repente nos encontramos que esa es la persona que Dios elige, un espíritu de servicio, un don de servicio. Y nosotros nos encontramos a veces de esa manera, que tenemos que descubrir el propósito para el cual uno nace. El ser bobinador o el ser ensayador de sellos como es Carlos, eso no nos hace como persona. El que él sea albañil, eso no lo hace ser albañil. Eso no es él. Él no nació para ser albañil. Nadie nace para simplemente trabajar o, como dije ayer, criar hijos. Tenemos un propósito en la vida. El Señor se cría siendo carpintero, pero llega a una edad donde dice, yo hoy necesito que cumplas el propósito. Y comienza a salir a la luz. Y cuando nosotros venimos al Señor, tenemos que descubrir ese talento y ese propósito que tenemos en nosotros. Hay dos cosas que vienen, que es el potencial natural y el espiritual. El natural
son aquellos que vienen con nosotros. El que es bueno tocando la guitarra, el que es bueno tal vez jugando al fútbol, el que es bueno haciendo poemas. Eso es lo natural, eso es lo nato, lo que viene con nosotros. Eso es lo que le pasa al Señor. El Señor es bueno haciendo muebles, pero hay un potencial, hay otra cosa que tiene que ver con lo espiritual, y que eso viene netamente de Dios, viene de arriba. Es una relación padre e hijo y es recto, es una relación vertical y no horizontal. La gente inteligente estudia, se prepara, se relaciona con la sociedad y esa relación es horizontal, pero el potencial que viene de lo alto es vertical, es nuestra propia relación con Dios, y eso es lo que uno tiene que aprender a descubrir. El Señor es carpintero, pero dice, es tiempo de cumplir el propósito, y comienza a activar sus dones, comienza a sanar los enfermos, comienza a operar milagros, y el Señor comienza a descubrir su propósito, el gran propósito que Él tuvo en su vida. Y el principio de esto es la semilla. Cada uno de nosotros somos una semilla. Y si nosotros vamos a la semilla de un árbol de mango, descubrimos que tenemos una semilla pequeña, pero dentro de esa semilla hay un árbol grande que tiene que dar fruto. Amén. Y eso es lo que somos cada uno de nosotros. Una pequeña semilla que simplemente tiene que desarrollar su potencial, crecer, establecerse en tierra y dar muchos frutos. Amén. Eso es lo que somos cada uno de nosotros. Tener un potencial natural y uno espiritual. Y el desarrollo de la semilla, son 3 pasos: nacimiento, muerte y desarrollo. Amén. ¿Cuál es se dirían 4 pasos. El primero es el nacimiento, cuando uno nace del vientre de la madre. Y después es el segundo, cuando Jesús le dice a Nicodemo, es necesario que tengas que nacer de vuelta. Es cuando venimos al Señor. Nadie puede desarrollar su ministerio. Cuando hablamos de potencial, hablamos de propósito, de destino, de llamado. A eso se refiere potencial. Y no lo podemos hacer si Jesús primeramente no está en nuestro corazón. Es necesario nacer de nuevo. Es necesario reconocer que nuestro Señor es nuestro Salvador. Y la muerte tiene que ver con nuestro propio yo, con nuestro propio ego. Amén. El Señor puede hacer la obra de darte un ministerio, de desarrollar tu potencial, pero el que tiene que librarse de esas cosas es cada uno de nosotros. Amén. Es sacarse esas voces internas. De repente Dios le dice a Moisés, yo necesito que mandes 12 espías a la tierra que yo les prometo. Y simplemente van 12, 10 vienen con algo negativo, diciendo que hay gigantes, que la tierra es linda, pero que hay gigantes. Y solamente Josué y Caleb vienen diciendo, hay leche, hay miel, hay un buen futuro para nosotros. Y 2 solamente vienen con un reporte positivo. Los otros 10 pensaron de que había gigantes y no iba a poder. Y nosotros, cada uno de nosotros, cuando el Señor dice que pensamiento de bien tiene y no de mal, significa que hay un buen futuro, que hay una buena prosperidad económica, que hay un buen matrimonio, que hay una buena familia, que hay una iglesia grande, pero que hay una tierra prometida en donde va a haber gigantes. Josué y Caleb no ven los gigantes, simplemente ven la promesa de Dios, un pensamiento de bien, un buen futuro. Y solamente 10 tienen un reporte negativo, se olvidan del propósito, no ven más allá y se olvidan de que Dios está con ellos. Eso es lo que nosotros tenemos que descubrir, es la tierra prometida. Lo que Dios te dice, yo tengo un buen trabajo para vos, Marcelo, yo tengo una buena familia, tengo un buen matrimonio, tengo hijos sanos, tengo una iglesia grande, tengo dones, tengo talentos, tengo ministerio. El tema es de que Dios te los quiere dar en su tiempo y en su forma, pero es necesario que nazcamos de vuelta. Es necesario que empecemos a morir a nuestras pasiones, a nuestras obligaciones, tal vez personales o deseos personales. Y nos encanta hablar de un Dios de prosperidad, de un Dios amoroso, de un Dios todo, pero hay que ser realista. Y en el camino del Señor las cosas cuestan, las cosas te van a costar. Simplemente y cuando uno se sienta en la silla y simplemente se dedique a esperar al Señor, nada te va a costar, pero no vas a tener nunca propósito en la vida, no vas a tener algo por qué morir. Pero el que se levanta de la silla y quiere comenzar a trabajar para el Señor va a tener gigantes, pero los gigantes no importan. Se los puede vencer. Josué y Caleb dice, hay que derribar los gigantes. Sí, hay una tierra hermosa, hay gigantes, no importa, los vamos a comer, dicen ellos. Y eso es lo que tenemos que hacer cada uno de nosotros. Y el tercer paso, nacimiento, muerte y desarrollo. Es aquí donde entra la sujeción, el tema pastoral. Cada uno de nosotros necesita un mentor, un pastor, un líder, alguien a quien sujetarse. Nadie puede desarrollar un potencial si no hay alguien que lo guíe, si no hay alguien que ponga sus ojos. Como dije, cuando alguien me dio la oportunidad de dar una palabra de introducción y yo volvía loco, tal vez al pastor Luis, preguntándole un montón de cosas, y tal vez él sin ganas de enseñarme, a veces cansado, pero él me estaba instruyendo y me estaba guiando, y eso es lo que cada uno de nosotros tiene que hacer.